¿Has notado que en El Chavo del Ocho nadie envejece jamás? ¿Te has preguntado por qué? Después de décadas, los personajes siguen atrapados en los mismos conflictos, las mismas bromas, los mismos castigos eternos. Hay algo profundamente inquietante en esa vecindad cuando la analizas desde una perspectiva cultural moderna. No son solo las risas enlatadas que, aisladas de contexto, suenan macabras. No es solo el hecho de que nunca conocemos el verdadero nombre del protagonista. Es algo más profundo. Roberto Gómez Bolaños creó, sin saberlo, una de las metáforas televisivas más complejas de Latinoamérica. Una vecindad que funciona como un microcosmos social donde cada personaje representa arquetipos humanos universales, atrapados en un ciclo perpetuo de errores y castigos que nunca los lleva a la redención. Los académicos de comunicación han comenzado a estudiar El Chavo del Ocho no solo como comedia, sino como un fenómeno cultural que revela patrones psicológicos fascinantes. La serie opera bajo lo que los expertos llaman narrativa circular, un formato donde los conflictos se repiten infinitamente sin resolución real. Pero hay elementos visuales y narrativos en la serie que han generado interpretaciones inesperadas entre los fanáticos más observadores. Elementos que van desde coincidencias visuales hasta patrones narrativos que parecen seguir estructuras mitológicas ancestrales. ¿Coincidencia? ¿Genialidad inconsciente? ¿O hay algo más deliberado en la construcción de este universo aparentemente simple? Durante los próximos minutos vamos a explorar las interpretaciones culturales más fascinantes del Chavo del Ocho desde la perspectiva del análisis narrativo moderno. Teorías que han surgido no de conspiraciones, sino del estudio académico de un fenómeno que marcó a generaciones enteras. Si esta perspectiva cultural te intriga, no olvides suscribirte al canal, porque vamos a desentrañar los elementos más enigmáticos de la serie que cambió la televisión latinoamericana para siempre. Lo que descubriremos no son misterios sobrenaturales, sino la genialidad oculta de una obra que funciona en múltiples niveles de interpretación simultáneamente. La primera interpretación que ha cautivado a analistas culturales es la concepción de la vecindad como un purgatorio narrativo, no en sentido religioso literal, sino como metáfora de una estructura dramática donde los personajes están condenados a repetir eternamente los mismos patrones de comportamiento. En la tradición literaria, el purgatorio representa un estado intermedio donde las almas espían sus errores mediante la repetición de lecciones morales. En El Chavo del Ocho, observamos exactamente este patrón. Cada episodio presenta conflictos que surgen de los defectos de personalidad de los personajes, conflictos que nunca se resuelven definitivamente. Chavo siempre será inocente pero problemático. Kiko permanecerá caprichoso y malcriado. Doña Florinda mantendrá su clasismo. Don Ramón seguirá siendo perezoso. Profesor Girafales conservará su ingenuidad. Y así, en un ciclo infinito que trasciende el tiempo cronológico. Los estudios de narratología han identificado que esta estructura no es accidental. Roberto Gómez Bolaños, quien tenía formación en ingeniería y era profundamente culto, construyó conscientemente una serie donde los conflictos nunca evolucionan hacia la resolución, una decisión artística revolucionaria para la televisión de los años 70. Pero hay un segundo patrón aún más inquietante. La teoría de los 7 arquetipos, donde cada personaje principal puede interpretarse como la representación de pasiones humanas fundamentales. Esta interpretación sugiere que Chavo, la inocencia perdida, Kiko, la avaricia infantil, Doña Florinda, la soberbia clasista, Don Ramón, la pereza, Doña Clotilde, la lujuria no correspondida, Profesor Girafales, la gula intelectual, y Godínez, la envidia, forman un conjunto de arquetipos que representan las debilidades humanas universales. No estamos afirmando que Gómez Bolaños diseñó esto deliberadamente basándose en teología medieval, sino que su genio narrativo intuitivamente creó personajes que funcionan como espejos de defectos humanos reconocibles en cualquier cultura. Lo más fascinante es cómo estos arquetipos interactúan en conflictos que siempre terminan en castigos físicos, cachetadas, golpes, caídas, que funcionan como una forma de justicia poética instantánea, pero nunca como aprendizaje real. Y entonces llegamos al elemento técnico más perturbador. Esas risas de fondo que, cuando las analizas fuera de contexto, transmiten una sensación de burla macabra hacia el sufrimiento de los personajes. Las risas enlatadas del Chavo del Ocho representan uno de los aspectos técnicos más interesantes desde la perspectiva del análisis audiovisual. Originalmente, estas risas provenían de grabaciones de audiencias estadounidenses de los años 50 y 60, reutilizadas en producciones latinoamericanas por razones económicas. Cuando separas estas risas del contexto cómico y las reproduces de forma aislada, algo escalofriante emerge. Suenan como burla cruel hacia personajes que sufren constantemente.
Es un fenómeno psicoacústico documentado. Las risas fuera de contexto activan en nuestro cerebro sensaciones de incomodidad porque perdemos la referencia emocional que las justifica. Los técnicos de sonido han notado que las risas usadas en El Chavo del Ocho tienen una calidad particular. Son risas cerradas, sin la espontaneidad de audiencias reales. Esto se debe a que fueron grabadas en estudios controlados, lo que les da esa cualidad artificial que algunos fans interpretan como siniestra. Pero hay otro elemento técnico aún más inquietante: la suspensión temporal absoluta de los personajes. En 8 temporadas, ningún personaje envejece, aprende definitivamente de sus errores, o evoluciona psicológicamente. Esta congelación temporal no es solo una convención de Sickam, es una decisión artística deliberada que refuerza la metáfora del purgatorio narrativo. Sin embargo, fue en 1973 cuando ocurrió el incidente técnico más discutido por los fanáticos analíticos. Durante el episodio El traje del tío Jacinto, apareció brevemente en pantalla una figura no identificada en el fondo del set. Los especialistas en producción televisiva han analizado estas imágenes y concluyen que se trata de un error de producción típico de la época. Probablemente un miembro del equipo técnico que se coló accidentalmente en toma. En los años 70, la postproducción era limitada y estos errores eran más comunes de lo que imaginamos. No obstante, la aparición generó especulaciones porque la figura parece observar la acción desde una posición que no correspondería a ningún técnico o actor conocido del equipo. Los historiadores de la televisión mexicana han documentado casos similares en otras producciones de televisión independiente de México de la misma época. Pero los elementos visuales más intrigantes aparecieron en episodios posteriores. Símbolos y referencias culturales que algunos fanáticos han interpretado como mensajes ocultos, aunque la explicación más probable es mucho más mundana y fascinante a la vez. Los elementos visuales más controvertidos del Chavo del Ocho requieren contexto histórico para ser comprendidos adecuadamente. En varios episodios aparecen símbolos que, descontextualizados, han generado interpretaciones conspirativas, pero que analizados desde la perspectiva de la historia cultural mexicana de los años 70, revelan patrones completamente diferentes. El símbolo más polémico aparece en forma de graffiti en una pared durante un episodio de 1975, lo que parece una esvástica. Los historiadores del cine mexicano explican que en los años 70, estos símbolos aparecían frecuentemente como parte del ambiente urbano realista que los directores buscaban recrear. México City en los 70 tenía grafitis de todo tipo en sus paredes, y los sets de televisión los reproducían para dar autenticidad sin intención ideológica específica. Más intrigante resulta la aparición del Ojo de Horus en un menú de restaurante durante un episodio de 1976. Los expertos en diseño gráfico de la época mexicana señalan que este símbolo era común en la gráfica comercial mexicana, influenciada por el movimiento de mexicanidad postrevolucionaria que mezclaba símbolos prehispánicos con estética moderna. Roberto Gómez Bolaños, además de comediante, era un intelectual con profundos conocimientos de historia y simbología universal. Su biblioteca personal contenía textos de mitología comparada, historia de las religiones y antropología cultural. Es probable que incorporara estos elementos como parte de su sofisticación cultural, no como mensajes ocultos. Un detalle aún más fascinante involucra ciertos gestos corporales que Gómez Bolaños realizaba ocasionalmente durante las escenas. Algunos fanáticos han notado similitudes con posturas documentadas en fotografías del ocultista británico Aleister Crowley. Sin embargo, estos mismos gestos aparecen en tradiciones teatrales mexicanas, yoga y múltiples contextos culturales donde no tienen connotación esotérica alguna. La explicación más probable es que Gómez Bolaños, como artista integral que era, estudiaba expresión corporal, mímica y técnicas actorales que incorporaban posturas de diversas tradiciones culturales. Pero la revelación más sorprendente no está en los símbolos visuales, sino en el misterio central que define toda la serie: la identidad del protagonista. Durante 8 temporadas y 295 episodios, jamás se revela el verdadero nombre de Chavo. Esta no es una omisión accidental, sino una decisión artística profundamente calculada que revela la genialidad narrativa más sofisticada de Roberto Gómez Bolaños. El misterio del nombre de Chavo representa una de las decisiones narrativas más brillantes de la televisión latinoamericana. Al mantener al protagonista sin identidad específica, Roberto Gómez Bolaños creó un personaje universalmente identificable. Chavo puede ser cualquier niño, de cualquier país, de cualquier época. Esta universalidad por anonimato permite que millones de personas se vean reflejadas en el personaje, independientemente de su origen cultural.
Es una técnica narrativa que conecta con tradiciones literarias ancestrales donde los héroes arquetípicos no tienen nombres propios sino títulos que describen su función social. Los estudios de recepción cultural han documentado que El Chavo del Ocho funciona exitosamente en más de 20 países con culturas muy diferentes porque sus conflictos básicos, pobreza, clasismo, abandono infantil, dinámicas vecinales, son experiencias humanas universales. Roberto Gómez Bolaños logró algo que pocos artistas consiguen: crear una obra que opera simultáneamente como entretenimiento popular y como crítica social sofisticada. La vecindad del Chavo es una representación microcósmica de las desigualdades sociales latinoamericanas, donde cada personaje encarna una clase social específica con sus prejuicios y limitaciones. La genialidad de Gómez Bolaños no reside en supuestos mensajes ocultos, sino en su capacidad de construir narrativas complejas que funcionan en múltiples niveles de lectura sin perder su accesibilidad popular. Era un intelectual que logró comunicar ideas profundas a través del humor masivo. Los elementos misteriosos que hemos analizado, la estructura cíclica, los arquetipos de personajes, los símbolos culturales, el anonimato del protagonista, no son coincidencias ni secretos esotéricos. Son manifestaciones de la sofisticación artística de un creador que entendía profundamente tanto las técnicas narrativas clásicas como la psicología social de su época. El verdadero misterio de El Chavo del Ocho es cómo una serie aparentemente simple logró convertirse en un fenómeno cultural intergeneracional que sigue generando interpretaciones académicas décadas después de su creación. La obra de Roberto Gómez Bolaños merece ser estudiada no como fuente de teorías conspirativas, sino como ejemplo de genialidad artística que supo combinar entretenimiento popular con profundidad cultural. Cada generación redescubre El Chavo del Ocho y encuentra en él nuevas capas de significado, porque las grandes obras de arte tienen esa característica. Permanecen vivas y relevantes a través del tiempo, invitando a interpretaciones renovadas sin perder su esencia original. Si este análisis cultural te ha resultado fascinante, suscríbete al canal para más exploraciones de fenómenos televisivos que marcaron nuestra cultura. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué otros elementos culturales has observado en El Chavo del Ocho? La riqueza de esta obra permite infinitas lecturas respetuosas e inteligentes. La verdadera magia del Chavo del Ocho no está en sus supuestos misterios, sino en su capacidad infinita de hacernos reír, reflexionar y encontrar nuestra propia humanidad en esa pequeña vecindad donde todos, de alguna manera, hemos vivido.